posiblemente nos vayan a estar viendo, ¿verdad? Ya sea hoy mismo, en este mismo momento, o tal vez mañana, al rato. Amén. Porque acuérdense que hay lugares en los que son horas diferentes, ¿verdad? Por ejemplo, allá en El Salvador, ahorita 8, ya son las 7. No entro de mucho, ¿verdad? Porque ya en noviembre creo yo que se cambia la hora aquí. Ellos nunca cambian su hora. Pero nosotros aquí sí, ¿verdad? Entonces, damos gracias al Señor también, ¿verdad? Por los que nos puedan ver por medio de las plataformas. Ustedes, mis amados, ustedes son guerreros valientes. ¿Se acuerda cuando aprendimos de guerreros valientes? Esos son ustedes porque hemos podido vencer esas tormentas, ¿verdad? Como ha estado lloviendo bastante. Y hoy en la tarde, ahorita que veníamos, estaba mucho más. Así es de que le doy gracias al Señor que los ha guardado para venir aquí a que alabemos su nombre santo y también así mismo los lleve con bien. Pero no se me vayan a ir, no se alegren todavía. Vamos a orar. Bendito sea Dios. Padre, buen Dios, te damos gracias, gracias, gracias por tu maravilloso nombre, Señor, que es sobre todo nombre. Jesucristo, Rey de reyes y Señor de señores. Te damos a ti gloria, te damos honra porque nos permites llegar hasta el lugar santísimo. Señor, porque el rey David decía que él deseaba estar, aunque sea un día, a la puerta de la casa del Señor. Y tú nos permites a nosotros llegar hasta el lugar santísimo, Señor, y poder exaltar tu nombre, poder alabar tu nombre. Señor, gracias por ese grande privilegio que nos permites, Dios, de poder exaltarte a ti, Señor. Permítenos hacer siempre esto, Señor, y que no nos cansemos de adorarte, de glorificarte, Señor, cada uno de nosotros, Señor, que no se nos haga aburrido, que no se nos haga monótono el venir aquí a la casa del Señor y poder exaltarte a ti, mi Dios, no por las cosas que tú haces, porque esos son extra, sino por quien tú eres, que eres el Dios todopoderoso. Yo te pido en esta hora, Señor, que me ayudes, que me uses, oh Dios, para poder hablar, Señor, y escribir, Señor amado, en cada uno de los corazones como pluma de escribiente, en cada uno de nosotros, Señor, en el nombre poderoso de Jesús, te damos gracias. Amén y amén. Gracias, amados, pueden sentarse. Bendito sea Dios, poderoso es el Rey. Estamos contentos, estamos agradecidos con Dios, ¿verdad? Porque la tormenta no nos detiene. Espero, ¿verdad? Ay, Dios mío, ¿y qué le pasa a esta cosa? A veces se me aloca, fíjese. Bendito sea Dios. Pero quiero, primeramente conectar allá. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Exaltémosle al Señor, hermanos, porque Él es bueno y digno de ser alabado. Poderoso Jesús, gracias te damos, Señor. Te bendecimos. Bendito sea el Rey de Reyes. Ahí está. Acuérdese que no terminamos el otro día, pero vamos a hacer un pequeño resumen, ¿verdad? No nos vamos a estar mucho en ello porque creo que quedó claro el mensaje anterior. Mas, sin embargo, siempre me gusta porque como un clavo no entra, cuando uno le pega un martillazo, el clavo para mí no entra de una vez, sino que hay que seguirle dando y dando hasta que entra totalmente el clavo, ¿verdad? Y entonces en la enseñanza pasada veíamos este salmo tan maravilloso y vamos a hablar nuevamente ahora sobre el tema o bajo el tema pastor que alimenta. Pongámosle la segunda parte. Bendito sea Dios. Yo sé que a muchos no les gusta, pero a mí sí, porque me gusta que quede bien claro el tema, mire. Y leíamos en el Salmo 23:1 que decía, Jehová es mi pastor, nada me faltará, ¿verdad? Y entonces en esa enseñanza anterior, nosotros aprendíamos que el Padre nos pastorea, pero para deber de pastorearnos, Él necesitaba un cuerpo, ¿se acuerda? Que más o menos hablábamos de eso, y Él necesitaba un cuerpo.
¿Y será que el Padre tiene un cuerpo? Sí lo tiene, lo vimos en Génesis 17:1, que dice que Él venía a hablar cara a cara con Abraham, ¿verdad? Fue la primera vez que habló con él, pero ya en Génesis 18 se le presentó. ¿Se acuerda que dice que hubieron 3 hombres que vinieron a donde él estaba, en la choza donde él estaba, ¿verdad? Que ahí se presentaron ellos y Abraham, él corrió a recogerlos, quiero decir, corrió a recibirlos y él empezó a atenderlos, a servirles. Pero en esos 3 hombres que lo visitaron, había uno que era Jehová Dios, que se había hecho hombre. ¿Será algo imposible para Dios hacer eso? Como él, lo mismo que a él le dijo, ¿se acuerdan? Cuando él le dijo, en otro año que yo regrese, Sara dará a luz un hijo. Y entonces, quiere decir que otro año, o el otro año, él volvió y ya encontró a Sara con un hijo, ¿se acuerda? Con Isaac. Ya era viejito, por eso es de que ellos no le creyeron a Dios, ¿verdad? Porque dijeron, no, pues ya tengo más de 100 años y ella también estaba anciana, ya le había pasado, ¿verdad? Lo que le sucede a las mujeres. Y entonces dijo, no, pues ¿cómo? ¿De dónde? Pero ¿habrá algo? Por eso dijo Dios, se lo dijo allí a Abraham, le dijo, ¿habrá algo imposible para Dios? Entonces vemos que él ahí se quedó por un buen rato, por lo menos del versículo 1, todo el 18, hermano, todo el 18, desde el 1 hasta el 33, se quedó pastoreando a Abraham ahí, de esa manera. Entonces Dios también tiene un cuerpo en donde él, ¿verdad?, pastorea. También se le presentó, usted recordará, a Moisés en Éxodos 33, que dice de que él hablaba cara a cara con Dios. En el 33, del 20 al 23, ahí es cuando él hablaba cara a cara con Dios, pero dice de que en Éxodos, antes, unos versículos anteriores, él se le había aparecido en medio de una piedra y le dijo, voy a tapar esa ranura de la piedra y cuando yo pase, tú podrás ver mis espaldas. No pudo verlo el rostro de Dios, pero vio las espaldas. Eso quiere decir de que él tiene un cuerpo. Dios tiene un cuerpo. ¿Y qué del Hijo? Jesucristo de Nazaret. ¿Verdad? Ese sí es él sí es más obvio todavía, porque estuvo aquí en la tierra. Dice la Biblia que fue él crucificado, ¿verdad? Muerto por nuestros pecados, nuestros delitos. Y entonces es más fácil creer, decíamos, es más fácil creer en el pastoreo del Padre, porque ahí lo está diciendo el Salmo 23, Jehová es mi pastor, ¿verdad? Es más fácil creer en el pastoreo del Padre y que tiene un cuerpo también, decíamos. Es también fácil creer en el pastoreo del Hijo, que es Jesucristo, Señor nuestro, ¿verdad? Porque lo hemos leído en la Biblia y, hermano, eso sí, cualquier persona lo sabe, que Cristo tomó un cuerpo, ¿verdad? Él tomó un cuerpo, dice que en Hebreos 10:5, que a él se le fue entregado un cuerpo, ¿verdad? Entonces, y también en Juan lo vimos que dijo Jesús allí, que él era pastor. Entonces, ahora bien, el cuerpo del Espíritu Santo. ¿Cuál sería, dijimos, el cuerpo del Espíritu Santo? Acuérdense que estoy tomándome estos minutos, por lo menos me voy a tomar 10 para poder que retomemos en donde nos quedamos. Que el Espíritu Santo nos pastorea, ¿verdad? Pero también el Espíritu, ¿tendrá un cuerpo el Espíritu Santo? ¿Verdad? Porque sabemos que la Biblia dice de que cuando Cristo se fue, Él iba a enviar el otro Consolador. Pero Él, hermano, llegó como un estruendo. Dice que cuando estaban allá en todos los discípulos reunidos en el monte alto, dice que llegó como un estruendo, un terremoto, y empezó a bautizar a todos en diferentes lenguas. Entonces, era el Espíritu Santo de Dios que descendió en ellos, el mismo que está aquí, que no lo podemos ver,
pero sin embargo podemos saber que sí tiene un cuerpo. ¿Por qué lo decimos? Porque allí está escrito en Hechos, ¿verdad? En Efesios 4:11. Dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Pero antes de eso vimos, ¿verdad?, otros versículos que cuando no habíamos llegado, cuando no llegamos todavía a Efesios, vemos en otros versículos que dice que cuando Él viene y reposa sobre nosotros. Bueno, claro, eso sucede a todo aquel que ha creído en Jesucristo y confiesa a Jesucristo con su boca y lo cree con su corazón. Allí donde el Espíritu Santo viene y toma un cuerpo. Entonces, ¿cuántos cuerpos tiene? Imagínese usted cuántos cuerpos. Y como dice la Biblia también, otro versículo, que Él es omnisciente, omnipresente, omnipotente, o sea, está en todo lugar. Entonces, vemos de que el Espíritu Santo también toma un cuerpo, ¿verdad? Entonces, esos cuerpos son cuerpos humanos. Ahora bien, sabemos ya hasta ahí todo bien, pero, más sin embargo, cuando decimos el Espíritu Santo tiene un cuerpo, pero ese Espíritu Santo nos pastorea, entonces, allí donde en muchas ocasiones, hermano, porque es bien fácil decir, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Es bien fácil decir, Jesucristo es mi pastor, porque Él dijo, yo soy el pastor que da la vida por sus ovejas, ¿verdad? Y mis ovejas oyen mi voz y me conocen y me siguen, dijo Jesús. Entonces, es bien fácil, ¿verdad?, creer esas cosas. Es bien fácil creer en el pastoreo del Padre, en el pastoreo del Hijo. Pero es más difícil muchas veces, hermano, creer en el pastoreo del cuerpo que tiene el Espíritu Santo. Es más difícil. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces para reconocer eso se necesita una revelación de parte del Espíritu Santo. Reconocer el pastoreo del Espíritu Santo. Se necesita revelación porque, hermano, les decía que es más fácil creer el del Padre y el del Hijo, ¿verdad? Pero el del Espíritu Santo, cuando vemos que nos pastorean humanos, es más difícil. ¿Por qué? Porque empezamos a ver los defectos, ¿verdad?, del humano, del pastor. Empezamos a ver los defectos y imagínese usted me ve a mí, por ejemplo. Y dice usted, ¿y ese? Bueno, ustedes aquí pues se les hace más fácil, ¿verdad? Porque ya el Señor les ha revelado. Pero cuando viene alguien, hermano, que conoció cómo nacimos en el Evangelio y cómo nos fuimos desarrollando y eso, se le hace más fácil, no a todos, porque sí hay unos que sí, pero se les hace más difícil creer que a alguien como a mí los pudiera pastorear, ¿verdad? Y no que yo les haya dado ¿cómo se llama?, un mal testimonio de mi trayecto de la vida cristiana, sino que miran mi tamaño y dicen, y ese chaparrito va a ser, ese panzoncito, ese fellito, todo lo que quieran decir, es mi pastor. Entonces, ¿verdad? Se hace más difícil, pero imagínense cuando hay, hermanos, un pastor que no da un buen ejemplo. Es todavía aún más difícil creer en el pastoreo del Espíritu Santo, porque está diciendo, bueno, por lo menos hay muchos pastores que creen en el Espíritu Santo, aunque hay de aquellos que no, ¿verdad? Pero eso ya son sectas. Entonces, pero aquel que dice que cree en el Espíritu Santo, hermano, y predica una cosa y vive otra, sí, por eso es de que hay mucha gente de que se le hace muy difícil a veces creer en el ministerio, en el cuerpo del pastoreo del Espíritu Santo. No sé si los dije bien ahí, ¿verdad? Porque el Espíritu Santo, decimos, tiene un cuerpo, ¿verdad? Y obviamente el Espíritu Santo nos pastorea. Y para eso dice la Biblia que ocupa a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Es más fácil, hermano, aceptar a un maestro
que aceptara a un pastor. Sí sabía. A Judas le sucedió. Judas, hermano, vemos, mire, pero ya me estoy adelantando bastante, pero mire, leamos este versículo. Primera de Corintios 1:27 dice, sino que Dios ha escogido lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. Y Dios ha escogido lo débil del mundo para avergonzar a lo que es fuerte. Y lo vil y despreciado del mundo ha escogido Dios, lo que no es, para anular lo que es. Entonces viene Dios y escoge lo menospreciado del mundo. Hermano, para pastorearnos a nosotros. Mire, muchas veces. ¿Por qué? Porque Dios es así. Dios, Él escoge a lo más necio muchas veces. Así es de que, hermano, yo sé que aquí no hay ninguno, pero imagínese cuando alguien es necio y dice, no, a mí que Dios me va a andar perdonando. Si yo he sido malo, a mí Dios no me puede perdonar. Hay gente que dice así, hermano, que piensa que no se merece un perdón de Dios. Pero aquí nos está diciendo la Biblia que esta versión dice así, pero hay una versión que dice que a lo más vil y menospreciado escogió Dios. O sea, esas personas que ellos mismos se desprecian por el tipo de vida que han llevado, por el tipo de vida que ellos llevan, hermano, ellos se desprecian a sí mismos, pero Dios dice que Él escoge a ese tipo de personas. Imagínense una persona, hermano, que un día fue, yo he oído los testimonios, por ejemplo, del apóstol. ¿Ustedes han oído el testimonio del apóstol Sergio? Hermano, un testimonio tremendo. Ni hablar del apóstol Germán. Dice, lo puedo decir porque ellos mismos lo dicen. No porque yo vaya a hablar mal de ellos, no hemos venido a hablar mal de nadie aquí, pero era un testimonio terrible y mire lo que Dios ha hecho de ellos. Y si yo le contara, algunos de ustedes saben más o menos de mi vida, un poco. Entonces me doy cuenta que Dios, a todos aquellos que ellos se desprecian ellos mismos, porque dicen, ¿cómo a mí Dios me va a perdonar si yo, qué es lo que no hacía? ¿Qué maldad en este mundo no hacía? Y Dios, hermano, dice que de eso Él escoge para avergonzar la sabiduría de los sabios. ¿Verdad? Entonces, mire qué tremendo. Y ahorita, hermanos, mire, estamos tal vez así, como la primera fotografía. Pero un día, con la ayuda del Señor, vamos a estar como la segunda fotografía. Amén, así es. Entonces, ¿por qué? Porque ahorita estamos en el tiempo de siembra. Ha durado esta siembra, ¿verdad? Pero así pasa a veces. Y los misterios de Dios, uno simplemente tiene que decir sí y amén. Es todo lo que uno tiene que hacer. Entonces, los pastores del Espíritu Santo. Entonces, cuando recordamos, como nos quedamos ahí hace un ratito, la historia de Judas, ¿verdad? Podemos notar que Jesús, aunque era pastor, hermano, Jesús era pastor, ¿sí o no? Él lo dijo. Juan, ¿qué le dije? 10:5, creo que era, ¿no? Algo así. Dijo él, yo soy el buen pastor que la vida da por sus ovejas. ¿Verdad? Y más adelante él dice que él, ¿verdad? Él es el que entrega la vida y obviamente lo da. Él da la vida por cada uno de nosotros. Entonces, pero Jesús era pastor, pero decíamos ese día, ¿era pastor de Judas? Y ahora sí ya me pueden contestar, por lo menos los que estuvieron aquí y los que no era pastor de Judas. ¿Por qué? Porque a pesar de que anduvo 3 años y medio con él, nunca lo consideró pastor. Mire lo que dice Mateo 26:25. Dice, entonces respondió Judas, el que le entregaba, dijo, yo soy maestro. Mire cómo le decía. No le decía Señor, porque acuérdese que también aprendimos que el pastor es Señor. El pastor es Señor. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Que aprendimos eso. Entonces, yo soy maestro. Estaban todos sentados en la mesa. Y Jesús empezó a darles una revelación grande, que les dijo de que Él iba a ser crucificado, lo iban a matar, lo iban a flagelar, lo iban a moler,
Todo eso les empezó diciendo, porque la Biblia así lo dice. Entonces, pero, ¿y saben qué les dijo? Les voy a parafrasear un poquito. El que me va a entregar está aquí sentado tomando la cena. Y todos empezaron, ¿seré yo, Señor? ¿Seré yo, Señor? Y ya cuando llegó a Judas, Judas dijo, ¿soy yo, maestro? Tú lo has dicho, le dijo. ¿Ah? Tú lo has dicho. Y entonces ya después ves y haz lo que tienes que hacer. Entonces, mire, y enseguida se acercó Jesús. Este es otro versículo, el 26 y el 49. Mire, más adelante, horas más tarde. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve, maestro. ¿Se da cuenta que Judas nunca lo consideró señora a Jesús? Nunca lo consideró pastor a Jesús. Y le besó y entonces le entregó. Entonces, decíamos ese día que cuando alguien no tiene pastor, hermano, porque la Biblia dice que andan, ¿verdad?, como ovejas que no tienen pastor. Hermanos, eso es triste. Es triste cuando alguien no tiene un pastor, que no tiene alguien, hermano, que le diga, hermano, que le diga, que le corrija. Hay gente que no le gusta que le corrija. Hay gente, hermano, que no le gusta que uno le esté explicando cosas. Hay gente que no le gusta que uno le llame la atención, no acepta. Y no lo hace, ¿sabe por qué? Perdóneme, porque le pasa lo mismo que le pasaba a Judas, que no aceptó a Jesús como Señor, como Maestro. Imagínense un ejemplo, que yo venga un día y le diga a ustedes, oiga, ¿y usted por qué cuando estamos en la prédica usted se pone a ver el teléfono, a estar ahí chateando? ¿Qué sintiera? ¿Qué dijera? ¿Qué dijera? ¿Se enojaría? ¿Se molestaría? Es porque todavía no se le ha sido revelado quién es el pastor que Dios le ha puesto en el camino. Mire qué tremendo. Por eso es que les decía yo al principio, que es más fácil aceptar el pastoreo del Padre y del Hijo, Jesucristo Señor nuestro, que el pastoreo del cuerpo que tiene el Espíritu Santo, el que Él llamó. Es más fácil aceptar el del Padre y del Hijo, pero el del Espíritu Santo es más difícil. No es fácil, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos ha puesto a nosotros para que nosotros corrijamos, obviamente con amor, ¿verdad? Porque también cuando alguien, porque hermanos, no se le puede imponer a nadie reconocer pastoreo. Eso no se impone, eso se reconoce. Es muy distinto que se imponga, que yo les diga, mire, usted me tiene que hacer caso porque yo soy su pastor. No, porque por ejemplo, por lo menos yo, hermanos, el apóstol Sergio, yo lo he recibido a él como mi pastor y como mi apóstol. Y aunque no me está viendo todos los días, no me ve de hecho, sino que una vez al año me ve, hermanos, pero aunque está a la distancia, yo quiero someterme a mi pastor, que es él. Si él dice, hermanos, por favor, hermano, porque él dice muchas cosas en las enseñanzas. Por ejemplo, si él dice, hermanos, quiero que ustedes en su congregación no hagan esto, no hagan lo otro, no hagan lo otro. Yo quiero que el santuario, por ejemplo, hagan una réplica de lo que yo tengo aquí. Ustedes trabajen haciendo una réplica como yo. Porque si usted está bajo mi cobertura, dice él, ustedes repliquen a nosotros. Aunque hay 13, 14, 15 apóstoles, ustedes no los repliquen a ellos. Si está bajo mi cobertura, dice él, usted replíqueme a mí. Entonces, también otra cosa que él nos ha dicho a nosotros es que no andemos escuchando a un y otro pastor. Él lo ha dicho varias veces. ¿Por qué? Porque muchas veces, aunque sea el mismo ministerio, hermano, no todos se someten a replicar como el apóstol dice. Entonces, mire, y como yo he reconocido a él como mi pastor y apóstol, entonces nosotros vamos a replicarlo a él
aunque así seamos solamente nosotros aquí, hermano. Porque, hermanos, déjenme decirle, de que en la doctrina que Él nos ha enseñado a nosotros, por ejemplo, van a haber mujeres que no van a querer usar el velo, y lo hemos visto ya. Entonces, eso, y no es que sea un invento de Él, no, hermano, está en la Biblia. La Biblia ahí lo dice. Alguien búsqueme el versículo, porque no sé por qué ya me salí, pero es parte de lo que estamos, en donde habla del velo. Creo que está en Primera de Corintios, no me acuerdo en dónde está, que habla del velo. Entonces, por eso, hermano, mucha gente no acepta esta doctrina. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo la doctrina del apóstol Pablo, la que el apóstol Pablo se le fue revelada. Imagínense. Entonces, van a haber muchas personas, hermanos, que no van a aceptar cosas, pero pues, ni modo, ¿verdad? Dios quiera que un día se les sea revelado y puedan aceptar la doctrina del apóstol Pablo, porque, hermano, no seguimos la del apóstol Sergio. Sí, él la modificó en ciertas áreas, pero todo va alineado con la palabra de Dios, allí donde está. A ver. Primera de Corintios 11, del 2 al 16. ¿Sí? Primera de Corintios 11, ¿qué? Del 2 al 16. No, yo quiero la parte donde habla del velo nada más. El 16 tal vez será. No, ahí no. Aquí está. No. El 5. Ya esto lo hemos estudiado en doctrina. Todos los que estamos aquí lo hemos estudiado en doctrina, pero por los que nos están viendo, ¿verdad?, en las redes. Pero dice Primera de Corintios 11:5, pero toda mujer que tiene la cabeza cubierta mientras ora o profetiza. Sí, perdón. Pero toda mujer que tiene la cabeza descubierta mientras ora o profetiza, deshonra su cabeza. ¿Cuál es la cabeza de la mujer? El hombre. Porque se hace una con la que, mire, está pelona, está rapada, ¿verdad? Entonces el 6, mire, porque si la mujer no se cubre la cabeza, que también se corte el cabello, pero sí es deshonroso para la mujer cortarse el cabello. Bueno, y ahí entramos ya en otra cosa, ¿verdad? Pero la mujer que ora y profetiza, dice ahí, que se cubra la cabeza. Entonces, son cosas, hermano, que va a ser difícil, ¿verdad? Pero vamos a nosotros a trabajar conforme a la réplica. Vamos a replicar, ¿verdad? Ministerios Ebenecer, zona 5, ¿verdad? Porque podemos aprender un poquito de unos, de otros, pero yo les recomiendo, hablando de eso, que si ustedes pueden escuchar las prédicas del apóstol Sergio, se me haría mucho más fácil, se nos haría a nosotros aquí explicar y discipularles a ustedes, ¿verdad? Porque entonces ya estarían más encaminados. Entonces, dicho todo eso, ¿a dónde nos quedamos? Dice, cuando alguien reconoce pastor, cuando alguien no reconoce pastor, tiene una vida triste, pues que tiene carencias, mire, puede tener carencias, y las carencias no está hablando de carencias físicas, sino espirituales, ¿verdad? Porque no está reconociendo cobertura, no está reconociendo el pastorado. Uno de los síntomas es que no acepta pastor. Pero cuando alguien reconoce pastor, lo podemos notar inmediatamente. Se le es revelado lo que decíamos, el Evangelio. Nada me faltará, ¿verdad? Entonces, ¿se acuerda que dijimos que a veces, porque uno cuando piensa en nada me faltará, no me va a faltar el trabajo, no me falta la comida, no me falta el vestuario? Que eso es lo que dice Salmo 23, nada me faltará. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero también no nos va a faltar que muchas veces nos reprendan, nos regañen, nos enseñen, nos dirijan, nos conduzcan, como decían los versículos que hablamos en la enseñanza pasada, ¿verdad? Entonces se le he revelado, mire, aún de tal manera, hasta en los diezmos y las ofrendas. Cuando alguien reconoce
pastor, cuando alguien reconoce cobertura, se le es revelado hasta en esos detalles. Le digo detalles, no le puedo decir mínimos porque sé que duele, pero hay un versículo que el otro día lo traía que dice que son mínimos, pero que en el reino son grandes. Entonces, mire qué tremendo. Entonces, segunda de Timoteo 2:7, considerad lo que les digo, pues el Señor te dará entendimiento de todo. Entonces, cuando nosotros reconocemos pastorado, cuando nosotros reconocemos que el Espíritu Santo nos va a pastorear usando cuerpos humanos. ¿Sabe por qué digo cuerpos humanos, verdad? Porque hay, por ejemplo, religiones, voy a decir así, que no aceptan que una mujer sea pastora. Pero hay versículos bíblicos que que avalan eso, que sí hay mujeres pastoras, ¿verdad? Entonces, por eso es que dije cuerpos humanos, ¿verdad? Entonces, porque ya entrar en ese tema, pues, ¿verdad? Sería extendernos más. Entonces, el pastor es quien cuida, quien guía, quien protege a las ovejas. Mírelo, el trabajo del pastor, hermano. El pastor conoce a cada oveja por su nombre, las conduce a pasar y beber, a pastar y a beber, las protege de los peligros y cuida de ellas en todo momento. Hermano, no que el pastor va a andar allá cuidándonos en donde andamos trabajando o las cosas que andamos haciendo, no, en la oración, en la intercesión. Hermano, ahí estamos nosotros orando, mire, siempre por usted, que le vaya bien, que el Señor produzca todo lo que usted hace y lo bendiga grandemente, y no solo a ustedes, sino a sus generaciones, hasta como dice en Éxodo 20, ¿verdad? Hasta la 1000 generación. Entonces, las protege de los peligros y cuida de ellas en todo momento, incluso en los nacimientos de corderos. Mire, hasta de corderos. O cuando están enfermas. Y mire la fotito allí, en ocasiones el pastor va adelante, ¿verdad? Persiguiéndolas, va guiándolas, y luego va a veces atrás, ¿verdad? Puchándolas, mire, sí, sigamos adelante, no nos quedemos, sigamos adelante. Pero eso, hermano, solamente ocurre cuando la oveja se deja, cuando la oveja ha reconocido. Porque, hermano, a nadie se puede obligar en nada. Uno, ¿qué más quisiera, hermano? ¿Verdad que ustedes quisieran también? Yo sé que sí. Uno quisiera con todo el corazón. Pero alguien que no se quiere dejar ayudar, hermano, no se puede ayudar a la fuerza, ¿verdad? Entonces, mire, hay unos pasos ahí. El pastor guía, va delante o detrás del rebaño para dirigirlo y asegura de que no se desvíen. Mire, cuando se deja, ¿verdad? Protección, protege a las ovejas de animales salvajes, u otros peligros, a veces reuniéndolas en lugares seguros como cuevas durante la noche. Mire, también tiene cuidado. Se encarga de las necesidades básicas, como cómo encontrar pasto y agua. ¿Qué es pasto y qué es agua? ¿Verdad? La palabra del Señor. Cuando tomamos la Santa Cena, ¿verdad? El pastor tiene que explicar el por qué hacemos eso tan precioso, eso tan simbólico que es la Santa Cena. Hermano, una Santa Cena sin una palabra, sin una enseñanza, hermano, gracias le damos a Dios que eso nos lo ha revelado, ¿verdad? Al apóstol le ha revelado el Señor, de que de cada cosa que hagamos, hermano, demos una enseñanza de eso, aún de dar cobertura de bautismo, de lo que sea, hermano. Entonces, ¿verdad? Eso es darle pasto y darle agua, ¿verdad? Y está atento al estado de salud de cada animal. Mire, perdón que yo no ¿verdad? Estamos hablando de ovejas. Espero que me esté escuchando, ¿verdad? Con oídos circuncidados, ¿verdad? Porque, ay, Dios mío, pero eso es lo que el pastor hace. Hermano, es que sabe que las ovejas son, ¿verdad? Que no son muy inteligentes. Si han escuchado, han leído la historia de una oveja, ¿cómo es?
Búsquela, el hermano Google se la va a enseñar. Cómo una oveja es, las ovejas no son, perdónenme, inteligentes, ¿verdad? Entonces el pastor tiene que irles guiando en todo momento. Ay, Dios mío, ya me metí en problemas. Perdónenme, sí me estoy dando a entender. ¿Para cuántos soy su pastor? Amén. Amén. Bueno, entonces sí, qué bueno, ya me siento mejor. Bendito sea Dios. Conocimiento, mire, también ese es otro punto. Las ovejas conocen la voz del pastor y él las reconoce por su nombre y se preocupa por cada una de ellas, incluso por las débiles o heridas. Bendito sea Dios. Y miren, mi pastor, que también es su pastor, quise ponerlo ahí, Nehemías, quise ponerlo ahí porque de verdad que me asombró. Mire, nuestro apóstol anoche estuvo predicando en una iglesia más o menos como de este tamaño. Si al caso habían ahí todos juntos 38 a 40 personas. Y me admiró a mí eso. Y lo predicó de la misma manera como que si hubiéramos habido incluso pastores allí. Como cuando lo hizo allá en la otra foto anterior que le enseñé hace rato. No sé si le pusieron atención. Así lo hizo. Hermano, una humildad en ese hombre. Y dígame usted, ¿cómo no aprender de ese hombre? ¿Verdad? Porque yo me asombré, la verdad. Mira, ahí está la foto. La cámara más o menos está por allá y yo le tomé un screenshot y él ahí está enseñando. Anoche en Panamá sucedió eso. Bendito sea Dios. ¿Por qué? Porque mire lo que dice Primera de Pedro 2:4. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, mire, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre las que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo, mire, de la grey. Él es mi ejemplo y yo lo voy a seguir. Y espero un día llegar a ser un ejemplo para usted. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, ¿quién es el príncipe de los pastores? Jesucristo. Vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Entonces, hermano, esa es la razón por la que nosotros también lo hacemos. Lo hacemos por amor. Yo sé que ese hombre lo hace por amor también. Hermano, no lo hace por ninguna ganancia deshonesta, ni tampoco nosotros. Y entonces, eso es algo maravilloso. Entonces, de regreso a Timoteo 2 de Timoteo 2:7. Considerad lo que digo, pues el Señor te dará entendimiento. Entonces, para todo se necesita tener una claridad, hermano, eso es algo que nosotros necesitamos, tener entendimiento en todo. Pero para eso tenemos que tener fe, para poder aceptar este evangelio. El evangelio, hermano, cualquiera lo acepta, pero el pastor del Espíritu Santo, ese no es tan fácil aceptarlo. Pero que Dios nos dé el entendimiento. Y para tener entendimiento se necesita la lectura de la palabra. Se necesita tener fe, creer lo que la palabra nos enseña a nosotros. Y así, hermano, va a crecer nuestra fe. Mientras tanto, por más que nosotros sigamos, insistamos, hagamos lo que sea, si no se es revelado por medio de la fe, no se va a poder tener ese entendimiento, ¿verdad? Porque muchas veces podemos estar en la iglesia y no entender. Hermano, esas cosas, a veces, hermano, uno puede estar en la iglesia y tal vez pensando en otras cosas. Yo no sé, no le puedo garantizar si a los discípulos, estando con Jesús por 3 años y medio, les haya pasado eso. Pero Jesús, mire, Él les presentó el ministerio de que Él un día, Él iba a ser entregado a los hombres y que estos hombres iban a ellos, hermano,
como dijimos, flagelarlo, iban a golpearlo, iban, hermano, a hacerle todas las cosas que les hicieron hasta matarlo. Pero sabe que a los discípulos todavía no le entendían y se los dijo 10 veces por lo menos en los evangelios. Una de ellas fue, miren, Lucas 34. Sin embargo, ellos no entendieron nada de esto. Mire qué tremendo. La importancia de sus palabras estaba oculta de ellos y no captaron lo que él decía. Entonces, vamos allá a ese versículo porque quiero que sí sepa que estoy hablándole eso. Lucas 18:34. Lucas 18:34. Bendito sea Dios. 34. Regresemos unos versículos anteriores para que vean lo que Jesús les estaba diciendo. Tomando aparte a los 12, Jesús les dijo, mirad, subimos a Jerusalén y se cumplirán todas las cosas que están escritas por medio de los profetas acerca del Hijo del Hombre. Pues será entregado a los gentiles y será objeto de burla, afrentado y escupido, y después de azotarle, le matarán. Pero al tercer día, les decía él, resucitará. Pero ellos no comprendieron nada de esto. Este dicho les estaba encubierto y no entendían lo que se les decía. Hermano, los discípulos ya habían estado con él 3 años y medio. Y todavía no le entendían, hermano. Él les decía, miren, a sus discípulos les decía, los discipulaba y les decía, ¿recuerdan lo que dijo el profeta tal? ¿Recuerdan lo que dijo el profeta Isaías allá en Isaías 53? Pero unos versículos anteriores en el 52, antes de que terminara el versículo 52, ya para entrar al 53, Isaías decía de que a mí me van a arrancar las barbas, me van a arrancar todo mi rostro. Y hermano, todo eso les explicaba a los discípulos. Y mire, ellos no le comprendían. Entonces imagínense a veces nosotros, ¿verdad? Me decía el otro día mi esposa, oye, ¿cómo te tardas para hacer una enseñanza? Sí, es verdad, hermano. Usted no tiene idea. Es una cosa, y ella también. Yo no sé por qué ahora últimamente le cuesta mucho, pero antes le costaba, casi lo hacía en cuestión de nada, hasta yo me admiraba. Pero yo a veces, hermano, para una enseñanza son 2 días, para una enseñanza, buscando, tratando la manera de combinar, porque de repente a uno se le hace una mezcla, una ensalada de cosas, el Espíritu Santo le da las cosas, nos pone en el corazón las cosas, pero hay que ir colocando una cosa con la otra para que más o menos lleven una secuencia aún de las cosas que se dijeron anteriormente, hermano. Y entonces, a veces yo me quedo, wow, ¿será que todos entendimos lo que nos predicó su pastora? ¿Será que todos entendimos lo que le predica a su pastor? Porque a veces hermano, a veces ni yo mismo me entiendo. No, trato la manera de entenderme siempre. Pero sí, hermano, los discípulos, hermano, de todas las cosas que vieron que Jesús hacía, aún ellos no las comprendían. Entonces, imagínense qué tremendo. Bendito sea Dios. Pero sí nos estamos entendiendo esta tarde, ¿verdad? Bendito sea Dios. Gracias. Poderoso es nuestro Señor. Entonces, quiero ponerle un ejemplo. Me quedan 10 minutos todavía. Y en este ejemplo, hermano, yo sé que ustedes inmediatamente se ponen a leer ahí. No hay problema, está bien, porque no saben de qué voy a hablar. Gracias a Dios no saben. Pero fíjese que esta es la historia de un pastor que él pastoreaba camellos. Y no crea que los pastoreaba así, no, los pastoreó solamente un momento. Pero yo me quedé asombrado porque quise hacer una investigación. Usted recuerda la historia cuando Abraham quería conseguirle esposa a Isaac.
Y entonces, esa historia está en Génesis 24:11. Pero como es larga, no la vamos a leer toda. Pero más o menos se la voy a decir. 24:11 le dije, ¿verdad? Del 11 en adelante. Entonces, pero este hombre, Eleazar, hermano, ese hombre, Eleazar, él llevaba unos camellos. Ok, déjenme regreso porque yo creo que los dejé en la luna, ¿verdad? Al empezar de esa manera. ¿Se acuerdan que les mencioné de que Abraham quería conseguirle esposa a Isaac, su hijo? Entonces mandó a Eleazar a buscarle esposa. Pero Eleazar, él se fue en unos camellos, llevaba regalos, y usted conoce la historia, pero él puso a Dios, le pidió, le dijo, Señor, quiero que cuando yo, a la que va a ser la esposa de Isaac, del padre de mi Señor, porque hermano, su Señor, ¿se acuerda qué es Señor? Sí. Pastor. Bueno, entonces Eleazar dijo, que la esposa de mi Señor, es decir, Abraham, su pastor de él, oh Señor, quiero que cuando yo llegue y le pida agua para mí, ella no solamente me dé agua a mí, sino que también pastoree mis camellos. Mira, ya estamos hablando ya de dos pastores. Entonces, viene él y se llevó camellos. Llevó camellos, y entonces, hermano, y cuando dice que, allí dice la historia mire, y esa joven, aquí le está diciendo en el 14 lo que él quiere. Le está diciendo al Señor. Entonces, cuando esa joven llegó con un cántaro, ¿cuántos galones de agua podrá agarrar un cántaro? ¿Alguien sabe? Nadie sabe. Dependiendo del tamaño del cántaro, tal vez, ¿verdad? Puede agarrar entre 3 a 5 galones de agua. Pero vamos a suponer que en vez de un cántaro, era una cubeta. Una cubeta se agarra 5 galones, ¿verdad que sí? Entonces, él dijo, Señor, que esta joven que me va a dar agua a mí, también le dé agua a mis camellos. Pero eso solamente fue un trato él con Dios. Entonces dice allí, porque le digo, no le puedo leer toda la historia, porque aquí está en el 16, mire, la joven era muy hermosa, virgen, ningún hombre había conocido, bajó ella a la fuente, llenó su cántaro y subió. Entonces el siervo corrió a su encuentro y dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella dijo, bebe, Señor mío. Mire cómo le dijo, bebe, Señor mío. Y enseguida bajó el cántaro a su mano y le dio de beber. El 18 estoy leyendo, vamos a leer el 19. Cuando había terminado de darle de beber, dijo, sacaré también para tus camellos hasta que haya terminado de beber. Mire, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente. O sea que la fuente no estaba allí mismo, hermano. Estaba lejos. Corrió. Mire, dice, corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Hermano, yo cuando veo esto digo yo, wow, qué tremendo. ¿Y usted sabe cuánto toma un camello de agua? Aquí le saqué, por eso que yo le dije, está bien que lea porque no sabe de qué le voy a hablar, dije yo. ¿Verdad? Mire, un camello puede beber hasta 53 galones. Supongamos que fueran 55, o pongamos 50 mejor. ¿Verdad? 50 galones, dejémoslo en 50. Ajá, una cubeta agarra 5 galones. Debieron haber sido por lo menos 10 cubetas de agua, ¿verdad? 10 cubetas de agua, hermano, que 10 cubetas para un camello, pero ¿sabe que eran 10 camellos? Imagínese a esa joven, hermano,
porque debió haber sido joven, porque dice que era una joven muy hermosa, aunque pues, ¿verdad? Todas son hermosas. Pero mire, tuvo que ir y venir 10 veces, pero por 10 son 100 veces, con una cubeta de 5 galones, hermano, para darle de beber a todos esos galones. Perdón. Me confundo, ¿sabe por qué? Porque me quedo asombrado. Me quedo asombrado del trabajo que hizo esa muchacha. Hermano, él le dijo, Señor, la joven que me dé de beber a mí, sin que yo le diga a ella va a ir una milla más adelante y esa va a ser la esposa de mi Señor, Isaac. Hermano, eso tuvo que hacer ella, mire. Entonces, ella tuvo que por lo menos haber llevado, ¿verdad? Ido y venido 100 veces. No sé a qué distancia haya estado el lugar donde ella iba. Pero hermano, no se crea que iba y había un río ahí, no. Dice que del pozo lo sacaba. Imagínense sacando cubetadas de agua, hermano. No crea que es como aquí, que aquí uno solamente abre la llave y cuando están conectados a un pozo, tienen una cosa de presión que jala el agua, ¿verdad? Uno solo abre la llave y ahí sale el agua, así de fácil. Pero allá no. En aquel entonces, aún cuando yo era niño, se tenía que sacar de un pozo. Yo no sé si ustedes alguna vez sacaron agua de un pozo. No, pero allí donde eras tú, donde eras vos, por lo menos estaban como a 2 metros, no menos, el agua. ¿Sí? No, de donde yo soy, el agua estaba a 22 metros de profundidad. El agua. Imagínense, yo no sé allá, ¿verdad? En este entonces de esta joven, a qué profundidad estaba el pozo que estamos hablando ahí. Pero dice que ella iba y venía, hermano, mire, y rápidamente vació el cántaro en el abrevadero y corrió otra vez a la fuente para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Y entonces usted me dice, ¿y de dónde sacó, hermano, de que son 10 camellos? Aquí arribita, mire, hermano. Está en el 10, creo yo. Sí, aquí, mire. Entonces el siervo tomó 10 camellos. 10, por lo menos 10. Ajá. Entonces eso tuvo que hacer ella. Entonces este hombre, él, ¿verdad? Pastoreaba camellos. ¿Y por qué me está diciendo todo eso, hermano? Porque, hermano, muchas veces nosotros vamos a necesitar, ¿verdad? Vamos a necesitar que venga un entendimiento, hermano, como el que le vino a esta joven. Es un entendimiento, hermano, solamente revelado por Dios. ¿Por qué? Porque estaba él haciendo un trato con Dios. Obviamente ella en ningún momento lo supo, que ese trato, ese vínculo se estaba llevando a cabo, que ella tendría que hacer eso. Entonces eso solamente se obtiene por un entendimiento divino de parte de Dios. Que Dios, hermano, nos dé entendimiento en todo. Y cuando se dice en todo, hermano, es todo. Pero eso solamente se puede obtener por medio de la revelación del Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Mire, el tiempo se me ha acabado. Le damos gracias al Señor. Dios Todopoderoso, póngase sobre sus pies. Le damos gloria, le damos honra a Él. Señor, te damos a ti toda la gloria. Bendito sea tu nombre, Señor. Te bendecimos, te glorificamos, Señor, te exaltamos. Yo te pido, Señor, que el entendimiento, Señor bendito, la fe nuestra sea incrementada en esta hora, Señor, que podamos, Señor, aceptar, Dios Todopoderoso, Señor, el pastoreo del Espíritu Santo, Señor, que Él mismo escogió. Dice que lo más vil y menospreciado Él escogió.
Señor, en el que Él mismo sacó, a unos hizo apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, no permitas que a ninguno de nosotros, Señor, nos pase lo que les pasó a los discípulos, Señor bendito, que no entendían que tú ibas a ser, Señor bendito, crucificado, pero que al tercer día, Señor, ibas a resucitar de entre los muertos. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús que tu palabra se nos sea revelada a cada uno de nosotros, Dios, y podamos aceptar, Dios mío bendito, Señor, el pastoreo del Padre, el pastoreo del Hijo y del Espíritu Santo de Dios, Señor, para que podamos tener ese alimento, Señor, que nada nos falte, Señor, que en lugares de delicados pastos tú nos hagas descansar, junto a aguas de reposo nos pastorees y confortes nuestra alma, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo bendigo a mis hermanos presentes como los que no están, Señor. Bendigo a aquellos que nos estuvieron viendo, Señor, por medio de las redes, en el nombre de Jesús. Señor, que la paz de Cristo esté sobre cada uno de nosotros. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret te damos gracias, bendito Padre, bendito Hijo y Espíritu Santo. Aleluya tu nombre, Señor.